A todos nuestros hermanos le damos la más cordial bienvenida. Iniciaremos ya para emprender nuestro viaje por las Sagradas Escrituras y hoy nos despediremos de la reina Esther. Escuchemos. Esther, capítulo 8. El mismo día dio el rey Asuero a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que era respecto de ella. Y quitóse el rey su anillo que había vuelto a tomar de Amán, y diólo a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey, y echóse a sus pies, llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Ageo, y su designio que había formado contra los judíos. Entonces extendió el rey a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y púsose en pie delante del rey. Y dijo: si place el rey, y si he hallado gracia delante de él, y si la cosa es recta delante del rey, y agradable yo en sus ojos, sea escrito para revocar las letras del designio de Amán, hijo de Amanata, a Ageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Y respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado una horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en el nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque la escritura que se sella con el anillo del rey no es para revocarla. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Iván, a 23 del mismo, y escribióse conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos, a los sátrapas, y a los capitanes, y a los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta la Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escribir, y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y selló con el anillo del rey, y envió letras por correos de a caballo, montados en dromedarios, y en mulos hijos de yeguas, con intimidación de que el rey concedía a los judíos que estaban en todas las ciudades que se juntasen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar y a acabar con todo ejército de pueblo o provincia que viniese contra ellos, aun niños y mujeres, y su despojo para presa. En un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia de la escritura que había de darse por ordenanza en cada provincia para que fuese manifiesta a todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen apercibidos para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, cabalgando en dromedarios y en mulos, salieron apresurados y constreñidos por el mandamiento del rey, y la ley fue dada en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de cárdeno y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura, y la ciudad de Susa se alegró y regocijó. Los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Bueno, maravillosa manera de Dios hacer algo especial con su pueblo. Qué manera de demostrar la protección de Dios a través de los instrumentos que había puesto en el lugar oportuno y en el tiempo oportuno.
¿Cómo no descansar en las manos de Dios si Dios todo lo tiene planificado para bendición de sus hijos? Realmente es conmovedor ver cómo Dios, de una manera magistral, se ciñe como varón y sale a la defensa de su pueblo. Bueno, en este capítulo nos dice que ese mismo día el rey Asuero le dio a Esther la casa de Amán. Esto incluía sus propiedades y su familia. Todo quedó a merced de Esther. Ese enemigo que se había levantado para destruir y raer al pueblo de Dios que estaban en el reino del rey Asuero fue muerto, y de una manera tremenda ahora están subyugados por aquellos a quienes ellos querían matar. Y de verdad que hablar del libro de la reina Esther es de resaltar la manera en que esta mujer, de una manera sabia, elocuente, pudo ayudar a recibir el bien a su pueblo. Y bueno, hablando de cómo ella se preparó para obtener el favor de Dios primeramente a través de la convocatoria al ayuno y la oración. Por eso no hay duda que este libro está inspirado por Dios para bendición de su pueblo. Y de verdad que meditando en esto, cuando pasa el tercer día y esta hermosa mujer se presenta al patio del rey y le extiende el cetro como señal de remisión, que no pagaría con la muerte, pues no había sido invitada. Lejos de ella acercarse al rey y reclamarle que ya habían pasado 33 días y ni siquiera la había mandado a llamar. Qué manera, ¿verdad?, de haberle dicho, oh, pero me has tenido olvidado, de reclamarle con argumentos válidos el distanciamiento. Esta mujer sabiamente busca elogiar al rey, preparándole un banquete junto con Amán, y al día siguiente hace lo mismo. ¿Qué es lo que quieres? Bueno, que vengas mañana. Y vemos el resultado de esta manera tan sutil de ella alcanzar la gracia y el favor del rey. La maravillosa manera de actuar de esta reina permitió que el rey Asuero le concediera la oportunidad no de borrar ese edicto, sino de contrarrestarlo. Es decir, le entrega la oportunidad de que ellos pudieran promulgar una ley que les permitiera a los judíos poderse defender de las acechanzas de ese día, porque se decretó esa orden y tuvieron meses para poder prepararse y defenderse de esa terrible situación que les había tocado vivir. Entonces Mardoqueo recibe la posición y los bienes de Amán. Amán pues ya muere, pero el problema de la irreversibilidad del decreto, porque como se es conocido, no se podían abrogar, no se podían eliminar, ni aún el rey estaba autorizado para borrar ningún tipo de ley. ¿Qué sucede? Que, bueno, aunque conscientes del problema que les toca enfrentar a Asuero, pues Esther vuelve a apelar a la benevolencia y al hacerlo, pues arriesga de nuevo su vida. Y por eso vemos que en este capítulo se nos expresa que el rey extiende el cetro sobre Esther. Ella valoraba su vida de la manera que el mismo apóstol Pablo lo había dicho. Ella realmente tenía la necesidad de ayudar a su pueblo que estaba en riesgo. Asuero resuelve entonces este problema autorizando a Mardoqueo a escribir un edicto en nombre del rey. Esto decretaba pues que todos los judíos estaban legalmente autorizados a defenderse si eran atacados. En el versículo 9 nos da entonces la información que esta ley de Amán se mantuvo durante 70 días, un símbolo aproximado pues de lo que fueron los 70 años que duró la cautividad en Babilonia.
Así que se emprende entonces para resolver. Y hay un versículo bastante curioso, y es en el 15, que dice que una vez que Mardoqueo tiene esta oportunidad de redactar junto con todos los escribanos del reino, él sale delante del rey con un vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. Y la ciudad de Susa entonces se regocijó, se alegró, porque los judíos vieron una luz para la oscuridad que se había manifestado en la vida de ellos. Y cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron tanto gozo y tanta alegría que prepararon banquetes y fue día de regocijo. Muchos de entre los del pueblo se hicieron judíos porque el temor de los judíos había caído sobre los pobladores. Maravillosa manera, Dios, de resolver esta terrible situación que se experimentó. Seguimos avanzando hacia el capítulo 9 del libro de Esther. Seguimos emprendiendo este viaje por las Sagradas Escrituras. Escuchemos. Esther capítulo 9. Y en el mes 12, y que es el mes de Adar, a 13 del mismo, en el que tocaba se ejecutase el mandamiento del rey y su ley, el mismo día en que se esperaban los enemigos de los judíos enseñorearse de ellos, fue lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se juntaron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para meter mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie se puso delante de ellos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, y los reyes, capitanes y oficiales del rey, ensalzaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, porque Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias, pues el varón Mardoqueo iba engrandeciéndose. E hirieron los judíos a todos sus enemigos con plaga de espada, y de mortandad, y de perdición, e hicieron en sus enemigos a su voluntad. Y en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Jorzadata, y a Dalfón, y a Asfata, y a Forata, y a Alía, y a Aridata, y a Parmasata, y a Arisai, y a Aridai, y a Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amanata, enemigo de los judíos. Mas en la presa no metieron su mano. El mismo día vino la cuenta de los muertos de Susa, residencia regia, delante del rey. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capitán del rey, han muerto los judíos, destruido 500 hombres, y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y te será hecho? Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susán que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así, y dióse la orden en Susán, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susán se juntaron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susán 300 hombres, mas en la presa no metieron su mano. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y pusiéronse en defensa de su vida, y tuvieron reposo de sus enemigos, y mataron de sus contrarios 75,000, mas en la presa no metieron su mano. En el día 13 del mes de Adar fue esto, y reposaron en el día 14 del mismo, e hicieronlo día de banquete y de alegría. Mas los judíos que estaban en Susán se juntaron en el 13 y en el 14 del mismo mes, y al 15 del mismo reposaron, e hicieron aquel día día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría, de banquete y buen día, y de enviar porciones cada uno a su vecino.
Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió letras a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14º del mes de Adar y el 15º del mismo cada un año, como días en que los judíos tuvieron reposo de sus enemigos, y el mes que les tornó de tristeza en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo y de enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado, los que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amadata, Ageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos para destruirlo, y echó por, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas como Ester vino a la presencia del rey, él intimó por carta: el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recaiga sobre su cabeza y cuélguenlo a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, del nombre puro, por todas las palabras pues de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llegó a su noticia. Establecieron y tomaron los judíos sobre sí y sobre su simiente, y sobre todos los allegados a ellos, y no será traspasado el celebrar estos 2 días, según está escrito en orden a ellos, y conforme a su tiempo, cada un año. Y que estos 2 días serían en memoria y celebrados en todas las naciones y familias, y provincias y ciudades. Estos días de Purim no pasarán de entre los judíos, y la memoria de ellos no cesará de su simiente. La reina Ester, hija de Abigail, y Mardoqueo judío, escribieron con toda eficacia para confirmar esta segunda carta de Purim. Y envió Mardoqueo letras a todos los judíos a las 127 provincias del rey Asuero con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había constituido Mardoqueo judío y la reina Ester, y cómo habían ellos tomado sobre sí y sobre su simiente para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Ester confirmó estas palabras dadas acerca de Purim, y escribióse en el libro. Bueno, una vez más, consideramos la fidelidad de Dios para con sus hijos. Estén donde estén, bajo cualquier amenaza, siempre y cuando el temor de Dios sea tu dirección, allí habrá refrigerio de parte de Dios. Nos damos cuenta ya en este capítulo, pues, que los judíos tuvieron casi 9 meses para preparar su defensa. Cuando llegó el día señalado en el decreto de Amán, los judíos estaban tan bien preparados para defenderse, como lo indica el gran número de gente que mataron. Solamente en Susa habían matado 500 y en las demás provincias, pues, se extiende un día más para que ellos pudieran considerar quiénes eran las personas que deseaban su mal y arremeterían contra sus vidas y tenían el permiso real para ellos poder defenderse y no perecer ante la mano de sus enemigos. Le pregunta al rey: ¿qué más es tu demanda? Y Ester es recompensada de una manera especial, pues por temer a Dios y no a las personas, por interceder en favor de su pueblo, por estar dispuesta a sacrificar su vida por otros y por cumplir con el mandato bíblico de manera de unirse a los suyos. Dios promete las mismas cosas a quienes cumplen con estos principios. Este banquete conmemorativo en honor del último episodio de la batalla en Susa dura 2 días, y en la fiesta del Purim, en la que se intercambian regalos, hay regocijo y se lee el libro de Ester, se celebra con alegría anualmente un mes antes de las Pascuas. De esta manera, entonces, los judíos logran alcanzar la victoria. Y es de notar también que, a pesar que esto no sucedió en Israel, esto fue en otro lugar, hoy en día los judíos
celebran estas fiestas del Purim. Y como les decía, tienen su comida específica para celebrar estos días. Hoy le compartí a los niños de la escuela sabática las galletitas y le dije, bueno, estas son las galletitas de Amán, de las orejas de Amán, explicándole por qué eso. Estamos leyendo el libro de Esther y bueno, toda esa riqueza que hay en la cultura del pueblo de Dios es de gran valor. Porque vuelvo y repito, aunque no sucedió en Jerusalén, sino a un grupo que se había encontrado, que se encontraba hospedado en otro país, pues allí la mano benéfica del Señor los libró y les otorgó una victoria trascendental que hasta la presente fecha los judíos recuerdan. Seguimos avanzando ya entonces al capítulo 10, es el último capítulo del libro de Esther y a la vez el más cortito. Escuchemos. Esther, capítulo 10. Y el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y las islas de la mar, y toda la obra de su fortaleza y de su valor, y la declaración de la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo, judío, fue segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y aceptó a la multitud de sus hermanos, procurando el bien de su pueblo, y hablando paz para todas sus vidas. Bueno, qué manera este libro de culminar de una manera gloriosa. Vemos acá cómo entonces el pueblo se regocija y cierra de una manera especial. No quejas, no lamentos, gratitud y recordando que este acontecimiento que les había pasado serviría para las futuras generaciones como una señal de la providencia y la protección de Dios con su pueblo. De esta manera, entonces, nos despedimos de la reina Esther. De esta manera ya culminaríamos con el último libro histórico del conjunto de 12 libros que contiene el Antiguo Testamento. Bueno, gracias a Dios por esas mujeres valientes que han dejado plasmada en el amplio libro de Dios sus grandes hazañas, porque tuvieron confianza en el Dios de lo imposible.